Hola a todos y bienvenidos a esta clase magistral. Hoy nos vamos a meter de lleno en un tema que literalmente nos afecta a todos cada día, la psicología de la persuasión. En este análisis vamos a destripar esos mecanismos invisibles de la influencia humana. Vamos a descubrir exactamente qué factores psicológicos dictan nuestro comportamiento y cómo podemos entender esa arquitectura invisible que se esconde detrás de las decisiones que tomamos a diario. Preparaos para un viaje fascinante a lo más profundo de la mente. Venga, vamos a ello. Y claro, la primera gran pregunta que nos plantea el material es justo esta. ¿Por qué decimos que sí sin pensar? A ver, para entender esto tenemos que ponernos en contexto. La vida moderna es una auténtica locura, súper compleja, y el ritmo que llevamos nos obliga a tomar miles de pequeñas decisiones cada día. Biológicamente hablando, es imposible pararse a analizar cada pequeño detalle de cada situación, así que nuestro cerebro necesita ahorrar energía. Por eso usamos atajos mentales, para sobrevivir. El problema es que hay oportunistas que saben perfectamente cómo explotar estos atajos. El texto describe esto con un término supergráfico: clic, activación. Es justo ese instante, casi mecánico, en el que un estímulo muy concreto dispara una respuesta totalmente automática en nosotros, sin que nuestro lado racional tenga tiempo ni de asomarse. Y para dominar todo esto, en la sesión de hoy seguiremos un plan de estudio muy claro. Empezaremos viendo el piloto automático mental, luego pasaremos a la fuerza de reciprocidad, seguida por la simpatía y la aprobación social, después nos meteremos con la autoridad, la escasez y el contraste, y para terminar veremos unas acciones súper prácticas para nuestro día a día. Cambio de tema. Bueno, empezamos con la primera sección, el piloto automático mental y cómo entender nuestros atajos. Como os decía, en un mundo donde la información nos inunda por todas partes de forma apabullante, estas pautas de acción fija no son un fallo del sistema, que va, son una herramienta de supervivencia totalmente necesaria. Necesitamos simplificar la realidad para poder avanzar. Para ilustrar de una manera brillante esto del clic, activación, hay una anécdota alucinante en el texto original sobre las pavas. Resulta que las pavas madres son extremadamente protectoras, pero su instinto maternal se activa casi exclusivamente por un único estímulo, el sonido del pío pío de sus polluelos. En un experimento loquísimo, los científicos le acercaron a una pava una mofeta disecada, que resulta ser su peor enemigo natural. Como era de esperar, la pava atacó a la mofeta con una furia increíble. Pero, y aquí viene la magia, introdujeron una pequeña grabadora dentro de la mofeta disecada con el sonido del piar de un polluelo. ¿Qué pasó? Pues que la pava no solo dejó de atacar, sino que cobijó a su peor enemigo bajo sus alas. Literalmente ignoró toda la evidencia visual y olfativa de que estaba ante un peligro. Un solo sonido desencadenante activó todo su programa automático de maternidad. Es increíble. Y si pensáis que este instinto ciego solo pasa con los animales, atentos a este ejemplo de comportamiento humano. El texto nos habla de una joyería en Arizona que tenía un lote de turquesas que no se vendía ni a tiros, y eso que estaban en plena temporada turística. La dueña, ya desesperada por liquidar el inventario, le dejó una nota a su empleada pidiendo que rebajara el precio a la mitad. Sin embargo, la chica leyó mal el garabato y duplicó el precio de todas las piezas. ¿Y cuál fue el resultado real? Pues que las joyas se agotaron de inmediato. Los turistas adinerados, que no tenían ni idea de cómo valorar técnicamente una turquesa, utilizaron el atajo mental de caro es igual a bueno. Para ellos, ese precio elevadísimo fue el equivalente al pillar del polluelo, fue el detonante exclusivo que les hizo percibir una calidad superior, provocando una compra masiva y totalmente irracional. Cambio de tema. Pasamos a la sección 2, la fuerza de reciprocidad o esa antigua regla de dar y recibir. Esta es una obligación cultural que llevamos grabada a fuego en nuestra psicología, la necesidad imperiosa de devolver favores, regalos o invitaciones. Históricamente, esta inmensa red de endeudamiento es lo que permitió que las sociedades humanas primitivas prosperaran, creando una interdependencia brutal. Pero claro, a partir de esta obligación milenaria, nace una táctica de manipulación súper sofisticada. El autor nos narra cómo un día un niño Boy Scout le ofreció primero unas entradas para un evento por $5. Esta es la gran petición inicial. Evidentemente recibió un no por respuesta. Entonces el niño simuló moa concesión. Le ofreció en su lugar unas simples chocolatinas por solo $1. Al autor, al que ni siquiera le gustaba el chocolate, acabó comprando 2. ¿Por qué cedió? Pues sencillamente porque el niño había dado un paso atrás. Al hacer esa pequeña concesión, generó de inmediato en el cerebro del autor una obligación abrumadora de corresponder con otra concesión. Percibimos ese retroceso estratégico como un favor que tenemos que pagar sí o sí. Y el punto crucial aquí es el gigantesco impacto que tiene el simple hecho de ofrecer algo primero. En un experimento clásico súper famoso, un chico llamado Joe le regalaba una lata de Coca-Cola de 10 centavos a otros participantes, sin que nadie se la pidiera.
Más tarde, Joe les pedía a esas mismas personas que le compraran papeletas para un sorteo a 25 centavos cada una. Pues bien, los que habían recibido el refresco no solicitado compraron muchísimas más papeletas, generando para Joe un asombroso retorno de inversión del 500%. Ojo a este dato, pensémoslo bien. La presión social del regalo no solicitado eludió por completo la lógica financiera básica. El poder de la reciprocidad es tan aplazante que superaba incluso el hecho de si Joe les resultaba simpático o antipático. Te daban algo, sentías que debías algo. Y hablando de caer bien, vamos de cabeza a la sección 3, simpatía y aprobación social. Aquí vamos a analizar cómo la conexión interpersonal y la necesidad que tenemos de seguir a la manada actúan como resortes psicológicos casi irresistibles. Existen factores muy específicos que generan nuestra conformidad a través de la simpatía, porque lógicamente preferimos decir que sí a las personas que nos agradan. Y los profesionales de la influencia fabrican este vínculo a medida, por ejemplo, mediante la semejanza. Imaginaos a un vendedor de coches que mira vuestro maletero, ve unos palos de golf y de repente exclama emocionado que él también es un ávido golfista. Automáticamente nos cae mejor. También somos extremadamente vulnerables a los elogios calculados e innegablemente al atractivo físico. Esto genera el conocido efecto halo, donde asociamos la belleza con ser buena persona o inteligente sin ninguna base real. Todo esto se diseña meticulosamente para bajarnos las defensas. Y a gran escala esto se transforma en la famosa aprobación social. El principio nos dice que determinamos lo que es correcto simplemente observando qué hacen los demás. La estadística que nos da el texto es demoledora. El 95% de las personas son imitadoras y solo un 5% son iniciadoras. Las acciones visibles de la multitud se convierten en nuestra brújula moral. Un ejemplo perfecto de esto son las risas enlatadas en las comedias de la tele. Todos sabemos que son falsas, a casi todos nos resultan bastante molestas, pero los productores las siguen metiendo. ¿Y por qué? Pues porque funcionan. Nuestro cerebro oye una carcajada e, impulsado por esa necesidad de aprobación social, asume automáticamente que la broma es graciosa y nos empuja a reír a nosotros también. Corte. Cambio de tema. Pasamos a la sección 4. Autoridad, escasez y contraste. Vamos a ver cómo nuestro cerebro claudica automáticamente ante los símbolos de poder, cómo nos entra el pánico a perder oportunidades y cómo nuestra percepción de la realidad es facilísima de manipular. Aquí observamos el inmenso peligro de seguir ciegamente los meros símbolos de autoridad en lugar de exigir credenciales reales. El material fuente cita un caso maravilloso y superirónico. Un actor de televisión, que era famosísimo por interpretar a un médico en una serie, protagonizó un anuncio vendiendo un jarabe para la tos. Y resultó ser un éxito nacional absoluto. Es de locos si lo pensamos fríamente. La gente reaccionó al símbolo visual de la bata médica y a su tona doctoral. A nadie se le ocurrió pensar que la única experiencia médica de ese señor era memorizar guiones en un plató. Nuestra respuesta automática obvió por completo su falta total de conocimientos científicos. Y operando junto a la autoridad, tenemos un arma casi indetectable, el principio de contraste. Este principio demuestra que la forma en que percibimos algo cambia radicalmente dependiendo de lo que hayamos visto justo antes. En las tiendas de ropa, a los dependientes se les enseña a vender siempre primero la prenda más cara. Pongamos un traje de 500 euros. Después de que el cliente asimila ese gran desembolso, presentarle un jersey de 90 euros le parece un gasto trivial, calderilla. Si vieran el jersey primero, 90 euros parecería carísimo. Ocurre exactamente igual en la automoción. Después de negociar 30.000 euros por un coche, añadir 500 euros en accesorios extra no parece nada. Modifican nuestra percepción inicial para que todo lo que venga después parezca insignificante. Cambio de tema. Y así llegamos a la sección 5, acciones para la práctica. Es el momento de aterrizar toda esta teoría. Vamos a transformar este temario psicológico en un auténtico escudo defensivo para nuestra vida diaria. Por ejemplo, frente al pánico artificial que crea la escasez de un producto, esas famosas ofertas flash que te gritan «solo quedan 2 unidades», la defensa requiere un procedimiento muy metódico. Primero, tenemos que aprender a reconocer la oleada visceral. Es literal, el ritmo cardíaco se acelera y sentimos miedo a quedarnos fuera. Segundo, al notar esa reacción física, debemos detenernos en seco, pausa total. Y tercero, hacernos la gran pregunta. ¿Quiero esto de verdad para usarlo o simplemente lo quiero poseer porque se agota? Debemos recordar que la función real de un objeto, ya sea un coche o un teléfono, sigue siendo exactamente la misma independientemente de si hay 1000 en el almacén o solo queda uno. Para nuestra defensa general diaria necesitamos aplicar un filtro consciente, una especie de lista de verificación mental en todas nuestras transacciones. Frente a la reciprocidad, aceptemos los favores de buena fe, claro, pero estemos plenamente dispuestos a redefinirlos mentalmente como trucos comerciales si olemos que hay un hilo invisible atado a ellos.
Frente a la autoridad, dejemos de mirar los títulos, las corbatas y las batas y exijamos credenciales reales de expertos. Y frente a la aprobación social, es vital desconectar el piloto automático en cuanto notemos que la evidencia ha sido fabricada intencionadamente, como ocurre con esos cientos de reseñas falsas que inundan Internet. Y para consolidar de verdad nuestra lección sobre el valor real frente a la escasez manipulada, hay una cita del material original que resume a la perfección el triunfo de la razón sobre el instinto. En un famoso experimento, se dio a probar a los participantes galletas idénticas. Algunos las tomaron de un tarro lleno y otros de un tarro casi vacío. Como os imaginaréis, los que comieron del tarro casi vacío afirmaron que la galleta era muchísimo más deseable. Pero la realidad objetiva demostró que la utilidad racional debe primar siempre, y cito textualmente: las galletas no sabían mejor por el hecho de ser escasas, su composición, su sabor y su función eran exactamente idénticos, eran la misma galleta. Así que finalizamos esta clase magistral con una reflexión vital. Ahora que hemos analizado y comprendido cada engranaje de esta fascinante psicología de la persuasión, el paso más importante nos pertenece. Comprender cómo funciona la simpatía, la autoridad o la escasez nos otorga una enorme responsabilidad. La gran pregunta es, ¿cómo usaremos nosotros este conocimiento recién adquirido para interactuar de forma constructiva en la sociedad y, sobre todo, para defendernos eficazmente de los oportunistas del clic activación? Con estas herramientas cognitivas de nuestro lado, recuperamos el control para tomar decisiones que sean auténticamente libres, racionales y conscientes. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este profundo viaje. Nos vemos en el próximo análisis.